desde esa época, repito. Ya cuando Jesús nació, habían entonces 164 años de estarse celebrando esto. 164 años. Imagínense ustedes, aquí celebramos la independencia de Colombia hace un poco más de 200 años, ¿no? ¿Cierto? Y cuando alguien nace aquí, pues ya nace en ese ambiente de que aquí hay que celebrar ese día. Y la gente lo celebra porque eso es lo que hay, eso es lo que creces, eso es lo que te enseñan y todo. Entonces, como buen judío, nacido en su época, como un niño que creció, ¿verdad?, en medio de todo el ambiente de Israel, Yehoshua asiste año tras año a celebrar la fiesta de Hanukkah. No vamos, o sea, sería muy, no sé, como qué palabra usar. Sería muy complicado decir que Jesús entonces se reveló desde niño y nunca fue a celebrar Hanukkah. ¿Me explico? O sería decir, no, es que mira, él cuando cumplió los 12 años, los 13 años se reveló y dejó de celebrar Hanukkah, ¿cierto? Y cuando se levantó en medio de Israel como un gran maestro y profeta, como se mostró, él enseñó a los discípulos, guárdense de la fiesta de Hanukkah. Nunca Yehoshua se pronunció en contra de la fiesta de Hanukkah. ¿Ok? Entonces, por esa razón, repito, debido a que él hace presencia, porque ahí dice en el relato de Juan 10:22 que leíamos al principio, que él hacía presencia. Si yo no quiero que a mí me relacionen con una celebración, pues yo no me porto por ahí. ¿Ok? Eso sería como que yo que voy a hacer a la Vía 40, donde se celebra el Carnaval de Barranquilla, el día que se celebra el Carnaval. ¿Yo qué voy a hacer ahí? ¿Ya? Sería muy raro, ¿no? Si alguien me ve allá, ¿qué va a pensar? Que estoy celebrando. ¿Sí o no? No, yo vine a mirar de espaldas al cielo, no sé, a reprender. Porque aquí han habido hermanos que han dicho eso, que han montado hasta su propia carroza, algo así, para ir a predicar detrás de la cumbiama. ¿Ya? Entonces eso no se hace, porque te van a asociar inevitablemente. Mire, lo mismo ha pasado con algunos cantantes cristianos que conocemos, que han venido a cantar en carnavales, ¿cierto? No voy a mencionar los nombres porque no corresponde, pero son cantantes famosos cristianos y han venido a cantar en carnavales aquí, en una tarima que está decorada con cosas carnavalescas, en medio de la alegría del carnaval y todo. ¿Cómo? Y dedicada al dios Momo. ¿Cómo no se va a pensar que están participando de eso? El apóstol Pablo decía, por ejemplo, que si alguien te ve sentado en una mesa de ídolos, no se va a ver movido también a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Ah? ¿Cierto? Si alguien te ve, dice, si alguien te ve a ti, entonces yo no puedo salir apelando y decir, no, yo soy cristiano y yo puedo venir a cantar en el carnaval, que eso no tiene nada. Oye, a ver, seamos lógicos, ¿cierto? Lo mismo ha pasado muy tristemente con el tema de la Navidad. Y hay que decirlo, la Navidad es una celebración pagana. ¿Ok? Es europea, es nórdica. ¿Listo? ¿Qué pasó? Que por allá en el año 600, en el siglo VII, cuando se fue a evangelizar a Escandinavia, los monjes o los sacerdotes católicos de esa época lo que hicieron fue cristianizar los elementos que ya las culturas nórdicas tenían para el culto a sus dioses. ¿Ok? Esa famosa estrella del árbol de Navidad no es otra cosa que la representación del cielo de Odín, y el árbol abajo de las raíces se conectaba con el infierno. ¿Ok? Se dice que el árbol inicialmente estaba decorado con manzanas y velas que tenían que ver con los deseos y los pecados y no sé qué cuestión, y todo era un asunto del culto nórdico. Algunos dicen que era el árbol de Thor. ¿Ya? Bien, si yo como creyente que voy a esos territorios
y veo que esos pueblos celebran el 25 de diciembre, el día del nacimiento de su Dios, ¿yo qué voy a hacer ahí metido? Explico. Pero ¿qué pasó? Muy astutos los cristianos de esa época, ¿no? Le evangelizaron a ellos, pero como que les gustó la fiesta, o negociaron, y dijeron, bueno, ya no vamos a llamarla el árbol de Tot o el árbol de Iluken, sino vamos a llamarlo el árbol de Navidad, celebrando el nacimiento de Jesús. Qué curioso, ¿no? Pero fíjense ustedes las contradicciones y las ironías, las cosas absurdas que tiene el catolicismo en ese sentido. Porque si si María se supone que concibe el 8 de diciembre, ¿no es? La Inmaculada Concepción. ¿Cómo nace el 25? Es ilógico, ¿cierto? Alguna de las dos fechas tiene que estar equivocada, ¿cierto? Que se echó 15 días nada más en nacer, o 16, o se echó un año y 12 y 15 días más. No puede ser, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso las personas tienen que razonar, repito, tienen que razonar y ver en qué están creyendo o qué están participando. ¿De qué están participando? Entonces, muchas iglesias cristianas hoy siguen participando de la Navidad. Pero si tú les dices, vamos a celebrar la Hanukkah, que es una fiesta donde se está restaurando el estudio de la Torá, el culto al Dios verdadero, una fiesta donde sí hizo presencia Jesús, a esa no, está judaizando. O sea que entonces si celebramos la Navidad, ¿estamos qué? ¿Paganizando o no? ¿Acaso Dios ordenó celebrar la Navidad? No. ¿Dónde dice eso? En ninguna parte. En ninguna parte. Nunca Jesús le dijo a los discípulos, vamos a celebrar el nacimiento mío, ¿de acuerdo? Vamos a celebrar el nacimiento, ahora que yo me vaya, ustedes van a celebrar mi nacimiento, ¿de acuerdo? Permítame un segundo acá, que creo que hay una, sí estaba cargando, muy bien. Ok, allá, es que tenía como dudas de la batería, que estaba como descargándose. Bueno, saludos a los hermanos, aquí tenemos a Yasmín, a Eduardo, a Juan Luis, Shalom. Entonces fíjense la lógica, toda, repito, no creo hoy, a corte de hoy, que alguna denominación cristiana se escape de celebrar la Navidad. Han sucumbido ante la presión del mundo, ante la presión del sistema. Han entrado sin ningún problema y sin tabú a celebrar una fiesta que tiene origen pagano, pero tienen el valor de rechazar una fiesta que está relacionada con la restauración del culto al Dios verdadero. ¿Cómo se le puede llamar a eso? Díganme, ¿cómo se le puede llamar a eso? Eso es ser incoherente. Me perdonarán la palabra, pero eso es ser incoherente. No, pero nosotros no estamos celebrando a ese Dios sino a Jesús. Sí, pero ¿cuándo Jesús ordenó eso? O sea, tú estás, a ver, entonces tendrían razón, ¿verdad? Vamos entonces ahora de Halloween, lo vamos a bautizar de otra manera y nos disfrazamos igual y todo, pero no estamos celebrando Halloween. ¿Ya? Oye, te voy a decir algo, para ser un poco consecuentes y lógicos. Si yo me voy a dar el lujo de decir que en este día ya no vamos a celebrar el nacimiento del Dios fulano de tal, sino el nacimiento de Jesús, lo menos que se debe hacer es erradicar todo elemento de culto que pertenezca al otro Dios. ¿Me hago entender? De manera que hoy, si la cristiandad quisiese celebrar Navidad, no debería hacerlo con los elementos paganos que existían como culto al otro Dios, porque eso se llama sincretismo religioso. Entonces, ¿qué hace un cristiano poniendo árbol de Navidad? ¿Qué hace un cristiano poniendo velitas? O decorando la casa con guirnaldas y cuestiones así por el estilo. No se puede, no tiene sentido, es ilógico. ¿Ok? Haciendo muñequitos de nieve, ¿cierto? Haciendo Santa Claus. Santa Claus o San Nicolás o como le quieran llamar, es la versión neerlandesa
de la Befana de Italia, que era una bruja que repartía regalos. ¿Ya? La Befana, la tradición de la Befana fue llevada por los navegantes italianos hasta los Países Bajos o Neerlanda, y de los Países Bajos se rebautizó como Sinterklaas, y cuando los holandeses llegaron luego a Estados Unidos, allá se rebautizó como Santa Claus. Y fíjense qué ironía, que hace poco lo compartí, los puritanos de Estados Unidos habían prohibido la celebración de la Navidad hasta el año 1866. Estaba prohibido celebrar la Navidad porque era pagana. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué estamos? Estaba prohibida la Navidad en Estados Unidos en el siglo XIX. ¿Qué pasó? Que viene el movimiento del comercio. La Coca-Cola es la principal responsable de la difusión de esta deidad pagana, y por eso es que el Santa Claus lleva los colores de la Coca-Cola, el rojo y el blanco, porque fue la Coca-Cola la que lo relanzó dentro de sus propagandas, de sus comerciales, y fue como empezó entonces a entrar otra vez esa figura que no tiene arraigo para nada en lo absoluto con la Biblia. Dígame, ¿qué tiene que ver el Santa Claus con Jesús? Entonces, ¿qué hace un cristiano dando regalos de Navidad y diciendo feliz Navidad, ojojo, o algo así? Tiene sentido eso. ¿Me explico? Se han ido mezclando y mezclando, y sin embargo, les voy a decir algo. Este mundo, como lo decía un analista del periodismo español, decía: si tú quieres introducir un concepto, por muy chocante que sea, en una sociedad, mételo a través del humor o a través de la ternura. ¿Ya? Entonces tú comienzas a reírte. Por ejemplo, la propaganda homosexual empezó hace casi 30 años, metiendo uno que otro personaje un poco pintoresco en la televisión para que tú te rías de él, y ya cuando te logran hacer reír con aquello que es chocante, ya ganaron. O si no, cuando te logran enternecer con lo que tú sabes que tienes que repudiar, ya ganaron. Entonces se han valido los sentimientos. Es que mira que la familia, que nos vamos a reunir, ay, que mira ese adorno, que mira que esta cuestión, mira que cómo le vas a hacer eso al niño, que pobrecito, que los demás niños tienen juguetes y él no va a tener. ¿Quién ha dicho eso? ¿Verdad? No. No hay esa necesidad de responder a esas estrategias de manipulación. Nosotros sabemos y tenemos claro a quién servimos. Y en este caso, cuando se está conmemorando un día como hoy, lo que ocurrió en el año 165 a.C., ¿verdad? Estamos hablando de 2182 años, si mal no me equivoco, ¿verdad? Estamos ahí, ¿cierto? Hasta el 2017, 2182 años de la victoria de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Y eso te voy a decir una cosa, hermano, eso es verdad. Te voy a decir una cosa, te voy a decir que no le, porque está doliendo mucho. Mi papá nunca votó por eso, ni Navidad ni nada de eso. Me hicieron un arreglo de la Navidad lindo, lindo. Y se lo mandó un carro mío. Wow. De un hijo. Wow. Mas nunca pusimos eso. Y ustedes satánicos. Un árbol lindo, lindo, lindo. Mi papá nunca le gustó todo eso, ni carnaval, ni eso. Claro. Y arreglamos eso. Y al año, me mata el carro. Wow. El segundo hijo lo mató el carro. Imagínese, triste, ¿no? ¿Viste? Horrible. Yo Complicado. más nunca, ni luces, ni nada. A mí me dice que soy rara, digo, a mí no me importa. Claro. Yo no le pongo luces ni nada. Entonces vean, miren la lógica de las cosas. Algunos hermanos cristianos me han dicho: ay, pero ¿qué tiene de malo celebrar el nacimiento de Jesús? Bien, no, ¿sabes qué? No tiene nada de malo. Vamos a celebrarlo en septiembre, ¿cierto? Es probable, repito, yo no lo asevero, es probable que Jesús haya nacido en Sukkot. Yo no lo afirmo, la verdad no lo creo, pero estoy dando un ejemplo.
supongamos que haya nacido en Sukkot, hombre, lo más lógico, lo más apropiado es celebrarlo dentro de una fiesta judía, hebrea, porque él nació como judío, en medio de Israel. Entonces tú le dices a un hermano cristiano, vamos a celebrar el nacimiento de Jesús en abril, y pones las lucecitas en abril, y se va a sentir extraño, ¿cierto? Le va a decir que está loco. Porque no le gusta ser diferente del mundo, será más bien, ¿cierto? O sea, porque si me vas a hacer esa pregunta, ¿qué de malo tiene celebrar el nacimiento de un hombre? Pues de malo así no tiene. Lo malo es que está escogiendo la fecha que ya existía para otro Dios, que se celebraba para otro Dios, y lo está celebrando con los elementos del otro Dios. Eso equivale a sacrificar un cerdo en el altar. Porque es como decir, voy a adorar a Dios con un sacrificio, pero voy a ofrecer un cerdo. ¿Ya? ¿Estamos? Repito, entonces hay que ser coherentes. No puedo tomar la fecha de otro Dios y no puedo celebrarlo con los elementos dedicados a otro Dios. Adelante, hermano. Venga. ¿Sí me hago entender? No puedo hacer eso. Eso es una contradicción de términos. Y la mayoría no se ha dado cuenta de eso. Entonces algunos me han dicho, que eso es muy radical, que eso es muy fundamentalista. No, se trata de ser lógico, sencilla. Eso se llama sentido común. Se llama sentido común, ser muy lógicos. Repito, ¿cómo voy yo a adorar a Dios con un sacrificio de un cerdo cuando es un animal que Él ha abominado y ha tenido por impuro? ¿Cómo voy yo a celebrar el nacimiento de Jesús con un árbol de Navidad que está dedicado a otro Dios y que está inspirado en mitologías de dioses paganos? Finalmente hay que añadir lo que dijo el apóstol Pablo: lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que sean partícipes con ellos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el chiste aquí? Nosotros hoy aquí estamos celebrando la conmemoración, repito, de los 2182 años de la expulsión de las tinieblas, de todo lo que se oponía a la Escritura. Lo hemos expulsado. Perfectamente cualquier iglesia cristiana podría utilizar una fecha como hoy para hacer un acto de contrición. Fíjense, yo he escuchado mucho que en muchas iglesias se celebra el 31 de diciembre un servicio especial, que para despedir el año, que por las obras, que todo lo que pasó, pero no son capaces de reunirse un día como hoy. ¿Por qué? Porque es que eso es judío. No. Y quiero decir algo más. Aquí no estamos reunidos porque el libro de los Macabeos diga que se haya reunido el pueblo ese día. No nos estamos reuniendo porque el pueblo judío se reúne este día. Nosotros no somos ningunos copietas, como le llaman. No tenemos necesidad de copiar. Nosotros estamos aquí por un acto consciente, histórico, del cual nuestro Señor hizo parte. Tenga la seguridad que si nuestro Señor no hubiese estado merodeando el templo en un día como hoy, hace 1989 años o 1990 años, casi 2000 años, aquí no estaríamos nosotros reunidos. ¿Ya? No estaríamos. Pero ¿qué pasa? Que nuestro Señor estuvo allí y la discusión que tiene con ellos es interesante. Vamos a ir a Juan 10:22 otra vez y vamos a leer lo que sigue diciendo. ¿Ok? ¿Qué dice Juan 10:22? Vamos a leerlo todo ahora completo, lo que sigue. Era invierno y en Jerusalén estaban celebrando la fiesta en que se conmemoraba la dedicación del templo. Continúe. Jesús estaba en el templo y andaba por el pórtico de Salomón. Pórtico de Salomón, Sigue. Entonces los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener de duda? Si tú eres el Mesías, dímelo de una vez. Continúe. Jesús le contestó: ya se lo dije a ustedes y no me creyeron. Las cosas que hago con autoridad de mi Padre,
lo demuestran claramente, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas reconocen mi voz y yo la conozco a ella y me siguen. Correcto, siga. Yo le doy vida eterna y jamás aparecerá ni nadie me la quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo y nadie se le puede quitar. El Padre y yo somos uno solo. Ok, perfecto, vamos a ver hasta ahí. Entonces los judíos que están celebrando la fiesta, él está en el templo, el pórtico de Salomón es la entrada que tenía el templo, ¿verdad? Yo creo que lo expliqué el año pasado. Era una especie de marco que estaba antes de entrar al templo y él estaba por allí, estaba caminando. Era costumbre, según dice la Mishnah, que se encendían varias menorot que ardían. Es más, les voy a decir, era costumbre en Israel que en las puertas de la casa se encendía fuego, ¿verdad? Cada casa en Israel tenía un fuego encendido en su casa en el frente, en conmemoración, repito, de la victoria de la luz contra las tinieblas. Esto no es como dijo la historiadora, con mucho respeto, esta historiadora colombiana famosa, ¿cómo es que se llama ella? Diana Uribe, que trató de decir que no, que la Hanukkah era una fiesta de invierno más, ya como las otras fiestas de invierno de los pueblos. Y, oye, qué desconocimiento tan bárbaro, ¿eh? Esto no es una fiesta de invierno que se les ocurrió a ellos celebrarla porque era invierno. La fecha de la celebración de Hanukkah es en el calendario hebreo y no coincide, repito, no está inspirada en la celebración de ninguna otra deidad, ni está asociada con el solsticio de invierno, ni con el solsticio de verano, ni nada con el estilo. Cayó ese día y ese día se celebró y punto. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué ocurre? Esta no es una fiesta de invierno, es una fiesta, repito, de la victoria de la luz contra las tinieblas. Por eso le estamos conmemorando, estamos dándole gracias a Dios de que se acabó el opresor, se acabó el enemigo y volvió el estudio de la Torá. Pudimos volver a ser libres y capaces de celebrar la Torá. Y esto nos debe servir para el futuro. Ya no tanto invitando obviamente a las armas, como pasó en esta época, porque bien el apóstol Pablo dijo que nuestra guerra no es contra carne y sangre, pero sí contra las potestades. De manera que nosotros, por ejemplo, tenemos que ponernos en pie de oración, en guerra espiritual, cuando veamos que el enemigo o el sistema quiere utilizar a alguien para apartarnos del estudio de la Escritura. No puede ser que desaparezca la Hanukkah de Israel, la educación. No puede desaparecer la Hanukkah. La Hanukkah, el proceso educativo formativo de hombres perfectos. ¿Qué pasaría si se deja de estudiar la Torá? ¿Quién podrá decir entonces yo soy perfecto y apto para toda buena obra? Estamos quitando cualquier punto de referencia objetivo. Porque entonces, ¿qué es lo que ha pasado hoy? Que una iglesia fija un parámetro de santidad, la otra forma otro, y la otra otro, y el otro, y entre ellos se excluyen para rematar. Entonces, no, si no haces como nosotros, tú no eres santo, o te hace falta. Y bueno, entonces, ¿quién va a tener la razón? ¿Quién la va a tener? Hombres. No puede ser. No puede ser que la historia termine en que en algún hombre fundador de alguna iglesia tuvo la razón y la escritura por allá enterrada. No puede ser. El parámetro objetivo de la santidad está escrito en la Torá. Que cada iglesia o cada denominación quiera establecer otros adicionales por su configuración, por su medio donde está, en la sociedad donde está, eso es diferente. El colmo es que si yo no me porto de acuerdo a los parámetros humanos de X denominación, me llamen a mí pecador. Pero si yo les muestro que el Shabbat es parte de la santidad, me llamen a mí judaizante. No puede ser. Si la santidad es parte de los parámetros de Dios. El Shabbat es parte del parámetro de la santidad, la comida es parámetro de santidad, las celebraciones santas son parámetros de santidad. Pero curiosamente la cristiandad no le gusta ninguno de los parámetros de santidad de Dios, sino que se ha inventado los suyos propios.
¿Qué le pasó así? ¿A quién le pasó así? A ver. Jeroboam. Sí, pero ahí en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Romanos 10:1. ¿Ya? ¿A quién les pasó así? A ver. Romanos 10:1. Mira lo que dice Pablo allí. Romanos 10:1 en adelante. Hermano, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que alcance la salvación. Continúe. En su favor puedo decir que tienen gran deseo de servir a Dios, solo que este deseo no está basado en el verdadero conocimiento, Ajá. pues no reconocen que es Dios quien hace justo a los hombres y pretenden ser justos por sí mismos, y así no se ha sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos. Correcto. Ok. Entonces, ¿a quién le pasó eso? A los fariseos de la época. Oye, han ignorado la justicia de Dios y han querido establecer la suya propia. Entonces, haciendo la transpolación, han ignorado la santidad de Dios y han querido establecer la suya propia. Es curioso, ¿ah? Y aquello por lo que en verdad somos santificados no nos gusta y lo tachamos de judaizante, que es la Torá. ¿Verdad? Eso que sí nos santifica. Y lo que no nos santifica como tal delante de Dios, a eso es lo que le llamamos sana doctrina. ¿Verdad? Y ahí sí, entonces sí eres santo. ¿Ya? Pero no eres capaz de someterse a la santidad de Dios. Esto es una ironía, esto es una doble moral, o no sé cómo llamarlo. Es una contradicción. No puede ser que la Escritura quede enterrada y florezcan y se multipliquen las razones humanas. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes que entonces, quizás con base en esto, este principio de la edificación del templo como baluarte de la verdad, ¿cierto? ¿Qué dice? Eso no lo dice en una carta de Pedro, que la iglesia es que pilar y baluarte de la verdad. Vamos a buscar ese pasaje, por favor. Yo creo que está en Efesios o en Pedro. Baluarte de la verdad. Vamos a buscarlo. ¿Alguien acá de pronto los hermanos lo tiene? Saludo aquí a Alejandra, Shalom, Antonia, Johanna, Jonathan, perdón. Shalom allí, a todos los hermanos. A ver, sí, léelo. Primero Timoteo 3:15. Ese. Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, vivo, columna y sostén de la verdad. Perfecto. Y estamos hablando de la casa. Salmo 30, cántico para la Hanukkah de la casa. ¿Quién es la casa de Dios ahora? Nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hanukkah de la casa. Es decir, tenemos que ser pilar y baluarte de la verdad, salvaguarda de la verdad, biblioteca de la verdad. ¿Y qué dijo nuestro Señor? Guárdalos en tu palabra es verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cuál palabra hay? A ver, la que estaba escrita, la Torá. ¿A cuál más? ¿Cuál otra palabra de Dios existía en esa época en que Jesús estaba hablando? A ver, ¿cuál otra palabra? No había otra palabra. Y Él no está diciendo, guárdalos en mi palabra porque mi palabra es la verdad. Como si fuera una cosa nueva. ¿Me explico? Nadie puede decir eso. No, ahí se está refiriendo a las palabras de Jesús. Sí, pero está diciendo en las palabras de Dios. Porque es el testimonio existente. Y Él ha dicho en otro lado, las palabras que yo hablo no las hablo yo, sino que son las de mi Padre, las de Abba, para que se entienda todavía mejor. El amor entrañable aún no revelado, de eso es que yo vengo hablando aquí. Lo que yo hablo aquí no es en contradicción con lo que ya se había dicho antes.